Buenas tardes, amigos. El objetivo de hacer este video es para brindarles algo de información sobre un problema que tenemos o que se presenta en un controlador de un PLC SCL500. El problema que surge en este controlador es que cada vez que se va la energía eléctrica o quitamos la alimentación de la fuente en corriente alterna, la información que está en el controlador se pierde. Este controlador tiene dos memorias, una memoria RAM y una memoria EEPROM. Nosotros sabemos que en este controlador hay una pequeña batería de respaldo. Eso es con el fin de que suministre el voltaje a la memoria RAM, y aunque se vaya la energía, la memoria RAM guarde la información, y este respaldo de voltaje a través de esa pila, tenemos la información de que esa pila nos respalda entregando voltaje a la memoria RAM durante 5 años. Después hay un indicador en esa pila que nos indica si está baja o si hay que reemplazarla. Pero aquí el problema, decimos, ¿por qué se está perdiendo la información que tenemos si tiene una pila de respaldo? Bueno, es que el problema no es el voltaje de respaldo a la memoria RAM. El problema es que nuestra fuente de alimentación no está trabajando correctamente. Ahora, esta fuente la quitamos de la máquina para hacer unos estudios, unos análisis de cómo se está comportando. Ya previamente han eliminado de esta fuente la alimentación, la salida, de 24 volts. Esa salida de 24 volts nos llega a contactores, a relevadores, a bobinas, a solenoides. Ese es un voltaje que se aplica para las diferentes funciones en la máquina. Pero a la vez esta fuente que pertenece a ese controlador, a ese circuito de PLC, nos proporciona un voltaje, y ese voltaje es un voltaje de control que le manda a las memorias, que le manda a todos los circuitos eléctricos para que se activen y trabajen correctamente. Ustedes saben que siempre hay un rango en el que los circuitos electrónicos van a trabajar con el voltaje de 5 volts. Entonces, sabemos que hay un límite superior y un límite inferior, en el que los mismos circuitos se van a proteger si no tienen la alimentación adecuada. En el que los circuitos electrónicos van a detectar si el voltaje de corriente directa que entrega la fuente está bajo o está alto. Si es un voltaje regulado, si tiene algún componente, algún rizo de interferencia que pudiera interpretar los circuitos electrónicos, los circuitos digitales, y pudiese meter fallas. Nosotros sabemos que dentro de la industria, en los ambientes en los que trabajan estos equipos, son ambientes viciados. ¿Por qué les llamamos viciados? Porque a través de los conductores y a través de los cables de alta potencia se generan interferencias de radiofrecuencia. Esas interferencias de radiofrecuencia se pueden meter a los circuitos electrónicos, a los procesadores, y pueden afectarles y pueden hacer funciones que no están dentro del programa, funciones erráticas. Entonces sabemos que todo ese tipo de fuentes debe de llevar supresores de pico, canceladores de radiofrecuencias, transformadores de alimentación, transformadores de aislamiento, para que todo esto trabaje correctamente. Pero bueno, el asunto está que ahorita en nuestra máquina, si quitamos la energía eléctrica, si la energía eléctrica alterna se va y volvemos a restablecer la energía, o se vuelve a restablecer automáticamente, la memoria ya perdió su información y la máquina ya no trabaja. Tenemos que sacar otra vez la información y cargar esos datos que quedaron en la memoria EEPROM, cargárselos a la memoria RAM, y vuelve a trabajar. Pero no podemos estar siempre así. Lo que debemos de hacer es solucionar ese problema del por qué la información se está perdiendo. Bueno,
Les había comentado que esta fuente eliminaron la fuente de 24 volts. Y bueno, vamos a checar qué es lo que tenemos a la salida aquí en los 24 volts, ¿verdad? Checamos. Permítame tantito. Voy a salir. Ahorita acabamos de energizar nuestra fuente. Ustedes ven el indicador en rojo, ¿sí? Que nos dice que la fuente está energizada. La estamos energizando, alimentando con una, pues precisamente una alimentación de corriente alterna de 127 volts, en el cual nos indica que en esta fuente puede trabajar de 85 hasta 240 volts en la entrada de la corriente alterna. Y les platicaba yo sobre la fuente de 24 volts y vamos a ver la salida que nos da. Miren ustedes, nos está dando 21.42. Esa debe ser la fuente de 24 volts. No es correcta. Ahora, ya analizando el circuito, aquí lo tenemos destapado, lo tenemos aquí, y vemos que en esta parte, a ver si lo puedes enfocar, en esta parte tiene un circuito regulador. Pareciera un transistor tipo PIP, pero es un regulador. Su matrícula es 78 M24P. ¿Qué significa esto? Cuando leemos la matrícula de 78, sabemos que es un regulador de voltaje positivo, ¿sí? Él es el que se encarga de regular el voltaje de 24 volts. Lógicamente ustedes saben, si conocen de electrónica, que él tiene una entrada y una salida. Normalmente, como vamos a regular 24 volts, en la entrada debemos tener, pues que será unos 28 30 volts, para que él regule a la salida 24. Tiene 3 pines, uno que es de entrada, uno que es relación a tierra, GND, y la otra que es la salida. Nosotros vemos que tenemos 21 volts a la salida, ¿verdad? Ahí está, 21 volts. Decimos, bueno, pues la eliminaron y están poniendo una fuente externa de 24 volts para todos las piezas, contactores, bobinas, solenoides, todo esto equipo que necesita 24 volts. Bien, pero sabemos que no es correcto este voltaje. Y bueno, hacemos una medición rápidamente. Aquí, miren, vamos a hacer una medición. Una medición tratando de encontrar el voltaje de entrada y salida en el regulador. Aquí está, vean ustedes, tengo 22 a la entrada y tengo 21 a la salida. Quiere decir que este circuito no trabaja. Pueden estar sucediendo dos cosas: que el regulador de voltaje no sirva, o que la fuente conmutada esté trabajando mal. Ustedes conocen sobre fuentes conmutadas y saben que son muy eficientes. Ya no son las fuentes antiguas que usaban transformadores grandes, solamente un rectificador, un regulador. Ya son fuentes que trabajan a través de frecuencia, ¿sí? Y esas fuentes son muy apropiadas para todos los circuitos en la actualidad electrónicos. Son fuentes que trabajan en el orden de los 10.000 Hz o más. Así es como se excita su transformador. Entonces, al manejar una frecuencia muy alta, disminuimos el tamaño de las piezas y hacemos una fuente más efectiva y mejor y con menos interferencia para lo que nosotros lo queremos. Por eso hace 20 años comenzó a surgir la fuente conmutada o switchada y desplazó a todas esas fuentes que sí sirvieron mucho tiempo, pero que en la actualidad ya no son tan buenos o no son buenas, porque ahora ya circuitos electrónicos más sofisticados, más efectivos, se están usando como fuentes como esta fuente conmutada especial. Bueno, hasta ahí vamos analizando el asunto. Entonces sabemos que esa fuente la eliminaron. Ahora vámonos sobre el voltaje que nos va a suministrar esta fuente para todo el circuito electrónico, todo el controlador de este sistema SCL 500. Ahora vamos a ver ese voltaje, que es un voltaje de 5 volts. Ahí está. Aquí en esta parte tenemos el conector
que se une a través de la placa de distribución y que alimenta todo el CPU, todos los controladores, todas las memorias, va conectada aquí. Y como ustedes pueden observar aquí, en esta fuente tenemos un negativo que une varios pines, otro negativo, otros bornes positivos que une varios pines. Entonces esta es la fuente que nos da la salida para 5 volts para que se use en todos los controladores, en el CPU y en los circuitos electrónicos. Y vamos a ver qué voltaje hay ahorita ahí. 4.89. 4.89 es el voltaje que hay de salida y que se suministra para todo el circuito electrónico, para los CPU, para los controladores, para las memorias. 4.89. Ustedes, como están familiarizados con los voltajes, se podrán decir 4.89 está bien, 4.89 es correcto, porque lo van a interpretar todos los circuitos digitales como un estado alto o como una alimentación correcta. Hay rangos en el que los voltajes ya son incorrectos. Por ejemplo, esta fuente, si detecta que el voltaje es muy bajo, esta fuente está monitoreada por el microcontrolador, por una de sus memorias EEPROM. Si este voltaje está muy bajo, lo que hace es que la fuente manda a desconectarla, porque ya no puede seguir trabajando, ni haciendo el proceso, ni moviendo todos los solenoides, las piezas que mueven los mecanismos de la máquina. Entonces manda a que se desconecte, ¿sí? Manda desconectada por un bajo voltaje, por un pico alto en la alimentación, la manda a desconectar. ¿Cómo lo manda a desconectar? A través de estos pines. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otros, y es a través de eso que le indica el controlador, a través de su memoria, que debe desconectar la fuente para que la máquina no siga trabajando. Pero ahí no solamente es el asunto que mandó a desconectar por un bajo voltaje, un pico alto de voltaje o de corriente. El asunto es que si manda a desconectar, también todas las entradas y salidas del PLC las manda a cero, porque cuando se restablezca el potencial de la alimentación, debe de trabajar otra vez correctamente, ¿sí? Entonces, mucha información hemos tenido de muchos problemas que han tenido a varios ingenieros al respecto de que se está borrando la memoria, se va la energía, se borra la memoria, no saben qué hacer, ¿sí? Nosotros, al analizar el funcionamiento de esta fuente, ahorita analizamos la salida de la fuente de 24 volts, llegamos a su regulador de voltaje, sabemos que entrada está mal, que la salida está mal, está entregando un voltaje que no es correcto, pero que la han eliminado y han puesto una otra fuente para sustituir esta de 24, pero que siguen dejando la fuente de 5 volts. Ahora, nosotros vemos que hay 4.89, decimos, pues está bien. He ahí el detalle, queridos amigos, que el asunto está, porque esta fuente está monitoreada. Todo lo que sucede en las alimentaciones, voltajes, todo eso, el controlador, las memorias, están checando qué está pasando en la fuente. Y lo que no han encontrado la solución de que instalo un filtro, un notch filter, instalo un transformador, instalo unas transformadores toroidales, instalo todo. Pero lo que no han encontrado y analizado es que esta fuente es monitoreada por las memorias. Si la memoria, ¿sí?, no detecta que esta fuente funciona correctamente, mientras no estén analizando profundamente la fuente, uno dice, pues una fuente pues tiene un circuito regulador, tiene capacitores de filtro, tiene un transformador de switchada, una fuente alta frecuencia switchada, pues está bien. Pero ustedes pueden ver que esta fuente, ¿verdad?, es una fuente muy completa, porque fue hecho para suministrar energía a todo el PLC. Y uno dice, bueno, pues vamos a poner transformadores, como lo expliqué anteriormente, todo eso. Pero aunque hubiese algunos problemas, el problema
algunos problemas con las alimentaciones. Ese no es el problema, amigos. El problema es que esta fuente es monitoreada por el PLC, por sus memorias, y le está indicando qué es lo que está pasando. Y lo que pasa con esta fuente, ahí viene la solución del problema. Lo que pasa con ese equipo es que esta fuente, a la hora que se ve el voltaje, los circuitos electrónicos se checan, se están escaneando que el voltaje desapareció, y es un escaneo de 20 milisegundos, es un escaneo de 3 segundos en el que se checa, manda todas las salidas a estado bajo, todas las entradas a estado bajo, y se desconecta. ¿En qué tiempo? En 20 milisegundos, que es un tiempo de recuperación, es un tiempo en el que es el tiempo necesario en el que la memoria se checa, manda todas las salidas y entradas a estado bajo, y en ese momento se desconecta. Quiere decir que hay un instante de 20 milisegundos, que es igual a 3 segundos, en el que la memoria se escanea. Y si se escanea, se desconectó. Cuando vuelva a regresar la energía eléctrica, ¿qué es lo que va a pasar? Que toda la información que teníamos quedó grabada. Le dimos tiempo a que se escaneara, a que las entradas y salidas quedaran en cero, y en ese momento se guardó la información y no se afectó, ¿sí? Pero como nosotros estamos acostumbrados nada más a ver voltajes, pero no estamos acostumbrados a decir, bueno, es que aquí los circuitos electrónicos, las memorias le están mandando una información para que esto se escanee en 20 milisegundos, que es igual a 3 segundos. Se escaneó, guardó la información, y cuando volvemos a arrancar, todo funciona bien. Ahora decimos, pero es que aquí el voltaje está bien. Sí, pero no se está escaneando. No le está dando los 20 milisegundos para que se escanee. Quiere decir que aunque nosotros checamos que el voltaje esté bien, está mal la fuente, porque no le está dando el tiempo para escanear. ¿Qué quiere decir? Que cuando el voltaje desaparezca, tiene 20 milisegundos en que la fuente va a proporcionar un voltaje para que se cheque, se escanee y se desconecte, y guarde toda su información en su memoria RAM. Si no es así, se pierde la información de la memoria RAM, y hay que volverla a cargar la información, sacarla de una EEPROM, volverla a cargar y volver a trabajar la máquina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya sabemos que aunque el voltaje está bien, hay parte del circuito que está dañado, y la memoria, los circuitos en el PLC no se están escaneando, ni tiene los 20 milisegundos, que es igual a los 3 segundos, como de respaldo, para que se guarde toda la información y todas las entradas y salidas bajen a cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fuente no sirve. Yo no puedo decir, no, pero es que el voltaje está bien, casi llega al 4.80 y tantos, casi está bien. Pues no, no se confíen en eso. ¿Por qué? Porque la fuente no está dando chance a que se escanee todo, se guarde en su memoria, y cuando ya regrese la energía eléctrica, regrese y trabaje otra vez correctamente. Uno de los problemas, primero, sabemos que aquí hay un problema con el problema con la alimentación salida de 24 volts. Seguramente ese regulador no sirve. La otra, en esta parte tenemos acá abajo una resistencia de 100 ohms, y tenemos unas resistencias pequeñas, y estos pequeñitos que parecieran transistores no son transistores, sino son unos diodos. Ellos reciben la información para que la fuente se mantenga a los 20 milisegundos para el escaneo. En este caso, aquí tenemos que estas resistencias no sirven. Los diodos sí sirven, pero las resistencias no sirven, entonces la fuente está trabajando incorrectamente. Esa es la solución para este controlador SCL 500, y yo creo que esto les va a servir de mucha orientación, porque hemos recibido información inclusive de otros países y no han estudiado este asunto. No lo estudiamos, lo analizamos, vemos cuál es el problema. Así es entonces, que si ustedes tienen un problema similar en su industria, en su controlador, en su máquina, no lo piensen 2 veces.
cambien la fuente porque es la que está fallando. Y aunque digan que los voltajes están bien, no, cámbienla porque es lo que está fallando. Espero que esta información, este video que estamos haciendo, les sea de utilidad. Muy pronto veremos otros videos y estamos a sus órdenes en los circuitos, en los análisis, en la programación para PLCs. Nuestra compañía es Alphatec de México y estamos a sus órdenes. Un saludo, un abrazo y prontamente nos veremos haciendo otro video. Esperemos que les sirva. Gracias.